Hola amigos y bienvenidos a su canal El Mundo de Gallo. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de dos conceptos que por lo general no nos gusta hablar de ellos o los omitimos porque nos dan temor. Existe toda una nebulosa alrededor de estos conceptos. Y básicamente son los conceptos de el infierno y la muerte. Si salimos en la noche fuera de nuestras casas y miramos al cielo, vamos a notar un sinnúmero de estrellas, especialmente si la noche está despejada, hermosa. Vamos a notar cómo hay un montón de lucecitas en el cielo. Y el ser humano es muy bueno para ponerle nombre a las cosas, aunque no las entiende en el fondo. Es muy fácil decir, sí, son estrellas. Pero ¿qué es una estrella? Y entonces nos ponemos a practicar lo que hemos escuchado decir de otras personas y entonces damos un concepto trillado de lo que es una estrella. Y esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es repetir lo que otras personas dicen, pero es bonito e interesante cuando nos detenemos y hacemos nuestro análisis personal, nuestro propio análisis de las cosas, cuando somos críticos, cuando sales y miras al cielo y ves ese montón de lucecitas y empiezas a preguntarte a ti mismo, ¿qué será lo que hay allá? ¿Qué será lo que realmente ocurre allá en el cielo, allá en el espacio, allá hasta donde mis ojos llegan? Y no solamente repetir el concepto que alguien ya dijo y creer que porque lo estamos repitiendo ya sabemos y entendemos lo que en el infinito ocurre. Tener una mente crítica es muy bueno. Ayuda a que tengamos gran imaginación y que podamos realizar cosas nuevas e incluso provechosas para la raza humana. Y es que cuando salimos y vemos ese montón de lucecitas, estrellas, deberíamos también de pensar con la mente abierta, amplia, y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hay ahí? La NASA nos pasa fotografías y nos dice cómo se supone que es el espacio, pero no lo hemos visto con nuestros propios ojos y estamos casi que forzados a creerles a los que dicen que han estado ahí. De la misma forma ocurre con el concepto de Dios. Nos encanta, nos gusta muchísimo encasillar el concepto de Dios en conceptos ya repetidos por otras personas, pero entenderlo, saber lo que es, profundizar en él, es sumamente diferente. Pero es también bonito y agradable cuando te haces cuestionamientos acerca de ese ser tan conocido y tan popular. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Qué hace Dios todo el día? Son preguntas con una raíz filosófica, porque es que la filosofía es buena para preguntar ¿por qué? Tal cosa, sí, pero ¿por qué? Es que yo pienso, sí, pero ¿por qué? Y es bueno porque nos ayuda a ampliar nuestra mente, pero también a llegar a conceptos que como seres humanos que somos, por lo menos para mí personalmente, es importante analizar y tratar de comprenderlos un poquito, aunque sea, puesto que no podemos simplemente vivir en el mundo experimentando la vida sin saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué somos y por qué estamos aquí. Así que es fácil deducir que de la misma forma en que el espacio es infinito, porque
hasta donde llegan nuestros ojos nos es prácticamente imposible contar las estrellas. De la misma forma, Dios, visto desde una perspectiva muy amplia, es difícil de comprender. No podemos simplemente darle un concepto a Dios y esperar que Dios se ajuste a nuestra forma de pensar. Hay muchas personas que gustan de decir cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios le gusta hacer las cosas. Pero al final, mis queridos amigos y compañeros de vida, al final son puros pensamientos de hombre, porque realmente ninguna de esas personas que afirman con certeza lo que Dios es, probablemente estén equivocados. Porque Dios es muchísimo más de lo que nosotros creemos, pensamos, soñamos, decimos. Si tan infinito es el espacio que no solamente hay estrellas, sino que hay constelaciones, el famoso multiverso, millones de millones de millones de millones de millones de millones de estrellas, planetas, asteroides, agujeros negros. Y seguimos pensando que somos los únicos en el planeta. Seguimos pensando que somos los únicos que manejamos la verdad. Seguimos pensando que somos los únicos que manejamos el concepto de Dios, el concepto de la divinidad. Limitamos los parámetros de Dios. Probablemente Dios, el uno, el absoluto, el todo, probablemente se ríe con lo que nosotros pensamos que Él es. Porque especialmente nos gusta acomodar el concepto de Dios según nuestros intereses y según nuestros planes. Pero el ser humano del todo no es culpable de pensar así, porque el ser humano también es el resultado de la enseñanza de donde nace, prácticamente de lo que come, de lo que observa a su alrededor. Así que nuestro pensamiento por lo general está muy delimitado por nuestro entorno, y nuestro entorno nos dice lo que tenemos que pensar y creer. Y de la misma manera, como pensamos de las estrellas, como pensamos de Dios, también pensamos del tiempo. El ser humano, nosotros mismos nos inventamos el concepto de tiempo. El tiempo solo va para adelante. El tiempo no se detiene. Pero es que realmente no sabemos si Dios funciona así, funciona con tiempo. No sabemos si el universo a ciencia cierta funciona así, funciona con tiempo. Y mucho menos entendemos cómo funciona la energía que está dentro de nosotros. Y esta energía funciona con un tiempo. Recordemos la teoría del famoso Albert Einstein. La energía no se destruye, no se acaba, sino que lo que hace es que se transforma. Si esta teoría es cierta, entonces la energía que está dentro de nosotros se va modificando, cambiando, pero no se acaba. Y si esa energía no se acaba, entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos como muerte? Para los que hemos tenido la tristeza de ver a un ser querido muerto, lo que voy a decir parece muy loco, pero muerto significa que ese cuerpo está ahí totalmente vacío. Cuando me ha tocado ver personas, especialmente a las cuales he conocido o aún familiares, y he estado frente a sus cuerpos muertos, que por diferentes razones han fallecido, es increíble, es como un cilindro que ya no tiene energía, ya no hay vida en él, ya no hay luz. Ahora solo es
un pedacito de carne. Porque para mí personalmente la vida está más allá del cuerpo. Y si decimos que la energía no se transforma y que la energía que está dentro del cuerpo continúa, y si decimos que realmente no entendemos cómo funciona el espacio, y si decimos que no entendemos tampoco verdaderamente el concepto de Dios, y si decimos también que no entendemos realmente cómo funciona el tiempo, sino que al final nos lo hemos inventado nosotros mismos, pues tampoco entendemos lo que hay realmente y a ciencia cierta después de la muerte. Lo que sí es que le tenemos pavor a la muerte. Le tenemos un gran miedo a la muerte. Nos da miedo eso que es desconocido, porque es que nadie ha regresado de ella. Tenemos Cristos que han a través de la historia contado su resurrección, pero son unos cuantos. Entender el concepto de la muerte, o tratar de entender el concepto de la muerte, filosofar en el concepto de la muerte, pensar un poco qué vendrá después, es interesante. Muchas culturas, especialmente grupos esotéricos o grupos secretos, manejan ciertas teorías. Por ejemplo, la teoría de la reencarnación, que va muy de la mano con la teoría de que la energía no se destruye, sino que se transforma. Y no solamente se transforma esa energía interna, que le podemos llamar esencia o alma, en otro ser, sino que podría ser incluso otro ser que no sea un ser humano. Y podría no necesariamente transformarse en otro ser en la tierra, sino que podría ser otro ser que no sea un ser humano, es decir, en otro planeta. Interesantísimo pensar que si la energía continúa, la energía que está dentro de nosotros, esa alma divina, esa porción de Dios, se sigue transformando, aprendiendo, no solamente en la tierra, podríamos estar hablando de reencarnaciones en otras esferas, en otros planetas, en otras dimensiones, no solamente como raza humana, sino probablemente en otras razas alienígenas. Incluso hasta se habla, por ejemplo, los hinduistas hablan de que también se puede reencarnar en animalitos y en plantas. Los budistas también lo creen. Entonces, de todo se aprende. Pareciera que muchas de estas filosofías que tratan de explicar el concepto de la muerte nos enseñan que es un aprendizaje constante, que donde sea que el alma va, donde sea que esa energía interna que eres tú, porque tú no solamente eres el cuerpo, tú eres más, tú eres mucho más que lo que la gente ve con sus ojos, tú eres más por dentro que lo que eres por fuera. Y cada uno de esos cambios de experiencias es parte del aprendizaje. Pareciera que en el cuerpo humano el ADN tiene su propio plan, porque indiferentemente de lo que tú pienses a lo interior, si tu abuelo era calvo y tu papá es calvo, las posibilidades de que tú seas calvo son enormes. Y esto es un simple ejemplo, sin ofender a los calvos, de que la raza humana como especie, adherida a su esencia genética, tiene su propio plan de subsistencia. Y pareciera que nuestra energía, nuestra alma, básicamente viene por momentos a tomar espacios de estos vehículos llamados cuerpos humanos, para poder experimentar, para poder oler, para poder escuchar, para poder ver, para poder sentir, tocar lo que es el vivir en el tercer planeta después del Sol, en la tercera dimensión. Interesantísimo que cuando llegaron los españoles a América, leía la otra vez un poco de historia mexicana. Tuve la oportunidad de vivir en México un par de años y la cultura mexicana es riquísima. Tienen mucha historia.
Y la otra vez leía y estudiaba un poco acerca de que cuando llegaron los españoles a América, no solamente venían con la intención de conquista, de expandir terrenos, de extraer oro, quizás de buscar mano de obra forzada, sino que también junto con estos expedicionarios españoles también venía la comisión religiosa, venían funcionarios especialmente de la Iglesia Católica, y entonces donde se metían los españoles que trataban de conquistar nuevas tierras, pues también a la vez ingresaba la filosofía católica, la filosofía religiosa, ¿verdad? Y una de las formas en las cuales se manipulaba o se inyectaba miedo a las personas cuando se les estaba evangelizando era hablarles del infierno. Y esto nos lleva al otro concepto del cual hoy quería compartir con ustedes, y es el concepto del infierno. Porque si le quieres meter miedo a alguien, le hablas del infierno. Hace un tiempo me leí un libro muy bonito. Es una epopeya. Una epopeya es como un cuento místico. Se llama La Divina Comedia, de don Dante Alighieri, escrita más o menos en 1300, inicios de los 1300, y cuando empiezas a leerla, no puedes dejar de leerla porque es un relato de lo que viene a ser el infierno, y por eso es que se utiliza el concepto de proporciones dantescas, porque Dante, como quien dice, es un exagerado, ¿verdad?, a la hora de escribir, y él relata en qué consiste el infierno. Y el infierno de Dante está compuesto por diferentes círculos que van muy de la mano con los pecados capitales, al punto en donde se habla de que, por ejemplo, la lujuria está entre los primeros círculos, segundo o tercero, pero más adelante, por ejemplo, de los pecados más profundos que describe Dante, está, por ejemplo, el orgullo, porque según el cuento, la epopeya de Dante, por ejemplo, el demonio, Satanás, quiso ser como como Dios, y el pecado del orgullo es castigado más profundamente. Entonces, la historia de Dante, o más bien la epopeya de Dante, el cuento épico, es un cuento épico de Dante, es interesantísimo, es muy bonito, es muy agradable para leer, pero también te puede provocar muchas pesadillas. Interesantísimo que gran parte de la humanidad ha utilizado la Divina Comedia de Dante como para agarrarse de ahí y describir lo que podría ser el infierno. De la misma forma en que muchos que quisieron conquistar nuevos terrenos, nuevas zonas, en este caso los españoles en conjunto con la Iglesia Católica, pues hablaban del infierno para que las personas se asustaran, y una persona asustada es una persona fácil de dominar, de controlar. El miedo paraliza a las personas. El miedo del castigo, de un dolor infinito, paraliza a las personas. Y una persona paralizada es una persona fácil de conquistar. Interesantísimo que, para irme un poquito atrás, no todas las tribus mexicanas fueron conquistadas por los españoles. Hubieron varias tribus, y puedes investigar un poco, hubieron varias tribus que le dieron guerra a los españoles y que no les permitieron ingresar en sus terrenos y que no les permitieron conquistarlos. No les creyeron el cuento y les dieron batalla. Y hay grandes historias que relatan en España también lo que le costó a los españoles tratar de ingresar a estas zonas en donde habían tribus que les hacían frente. Volviendo a Dante
a Dante Alighieri en la Divina Comedia, es interesante que cuando el personaje de la Divina Comedia llega al final y logra pasar por todos los círculos del infierno, que si lo interpretamos de otra forma son como las luchas que un ser humano normalmente tiene en su vida y que tiene que ir conquistando, ¿verdad? La lucha de las ansiedades, la lucha de los vicios, la lucha del orgullo, de la vanidad, de la gula, del deseo sexual, etc. Es interesantísimo que cuando el personaje de Dante en la Divina Comedia llega al final, habiendo pasado todas las pruebas, él en realidad iba a buscar a Dios. Y cuando llega al trono de Dios, el trono de Dios está vacío. Y entonces, de repente, ese personaje se voltea y se da cuenta que hay un sinnúmero de ángeles a su alrededor. Y entonces descubre que él era Dios, que él era el que tenía que sentarse en esa silla o en ese trono. Y es que entender los conceptos de muerte y de infierno son difíciles si lo hacemos desde una perspectiva meramente humana. Personalmente yo creo en Dios, pero no de la forma en que normalmente nos han enseñado a creer en Dios. Para mí, el uno, el absoluto, es el creador de todo, de todos los universos, los multiversos, de todas las galaxias, que aún están en expansión, que aún se están conociendo. Y de la misma forma en que Él creó todo y está en todo, también está en nosotros. Así que nosotros también somos creadores. Y yo creo que por muchos intereses se busca que el ser humano viva atemorizado, viva con miedo. Por eso nos meten muchos conceptos tan épicos como el concepto del infierno, y por eso también es que el concepto de la muerte, porque no la entendemos, no la conocemos o no nos preguntamos por ella, pues también le tememos muchísimo. El infierno, para mí verdadero, es vivir con miedo. Si tú vives con miedo, vives un infierno. Y no necesitas morirte para vivir el infierno. Lo vives aquí y ahora, mientras estás vivo. Hay una máxima que es que de este mundo nadie sale vivo. Así que la muerte es una cuestión natural también. Dejemos de vivir con miedo. Confiemos en que el plan divino de quien nos permite o nos envió a vivir aquí en la tierra a experimentar es un plan mucho más allá de lo comprensible y que Él sabe lo que hace. Gracias a todos y nos vemos pronto en un nuevo video. Que pasen un feliz día.